Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta dulce rapidísima, un mug cake preparado en el microondas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de mug cake, que es un bizcocho preparado en taza y además tiene la ventaja de que se prepara en el microondas, con lo cual lo podemos hacer en apenas unos minutitos. Y además, otra de las ventajas es que lo hacemos en ración individual y de esa forma tenemos controlada la cantidad de bizcocho que vamos a tomar. Vais a ver, si os habéis curioseado alguna vez en este tipo de recetas que son muy visuales y están muy de moda, bueno, pues veréis que se preparan habitualmente en unas tazas así grandotas, tipo americano, y esa ración, vais a ver ahora con los ingredientes que os voy a enseñar, es una ración excesiva para una persona. De hecho, en mi casa alguna vez la hemos preparado en esa proporción, es decir, todos los ingredientes en una taza, y yo personalmente no me la puedo terminar. Evidentemente, todo esto de las raciones ya sabéis que depende de las personas, pero en el caso de las recetas dulces como esta que os voy a enseñar a preparar hoy, es cuando más importancia tiene aprender a controlar las raciones. Así que yo os recomiendo, que es lo que voy a hacer yo hoy, dividir la cantidad en 2 tazas diferentes, con lo cual sería para 2 personas, o si fuese para una persona tendríamos para 2 veces. Así que vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar, que son ingredientes los básicos para un bizcocho, una receta de bizcocho, solo que en este caso pues dividido más o menos entre 3. En lugar de dar las cantidades de la receta en peso, como quiero que lo que sea es lo más fácil posible, os las voy a dar en cucharadas. Y sabéis que para esto son importantísimas este tipo de cucharitas medidoras que nos miden una cantidad casi exacta. Si nosotros cogemos una harina, enrasamos muy bien con un cuchillo o con el dedo el borde de la cuchara, tenemos una cantidad fija de harina. Si utilizamos una cuchara normal, de las que utilizamos para la sopa, veréis incluso dentro de vuestra casa, si tenéis 2 cuberterías, vais a ver que no tienen la misma capacidad las cucharas. Y luego tenemos la duda de si la ponemos rasa, si la ponemos con copete, depende de qué cantidad utilicemos, la receta no nos va a salir igual. En el caso de las recetas de repostería es bastante importante mantener las proporciones de los ingredientes que estamos utilizando. Así que como hoy vamos a utilizar cucharadas, pues todos los ingredientes van a ir medidos en cucharadas. ¿Qué podemos hacer si no tenemos cucharitas? Bueno, tenemos que saber que la cucharita mide en líquido 15 mililitros, la cucharada sopera. Entonces podemos hacer proporciones también utilizando otro recipiente o calculando más o menos el peso. Lo que pasa es que el peso de los sólidos no es exactamente igual que el de los líquidos, pero en este caso, que son sólidos finitos como el azúcar y la harina, bueno, se puede aproximar bastante a la cantidad de líquido. De todas formas, sabéis que si vais a mi página web, que tenéis el enlace en la cajita de descripción del vídeo, os podéis descargar gratuitamente una tabla de conversión de medidas que seguro que os viene fenomenal para utilizarlas en la cocina. Así que dicho todo esto, vamos a empezar con la receta. Este tipo de recetas de mug cake tienen también la ventaja de que si lo hacemos en una taza grande podemos mezclar ahí mismo los ingredientes, pero no es muy cómodo porque las dimensiones de un bol o las dimensiones de una taza pues bueno, nos van a facilitar o nos van a impedir más manejar y disolver, es decir, mezclar bien todos los ingredientes. Para mezclar bien los ingredientes a la hora de preparar un bizcocho se suele recomendar el uso de varillas. Como veis, por dentro de una taza las varillas no van a funcionar muy bien, así que yo os recomiendo que lo hagáis primero en un recipiente aparte y después lo llevéis al recipiente o a la taza en la que lo vais a preparar en el microondas. Así que vamos con los ingredientes. Aceite de girasol, lo podéis sustituir por mantequilla o lo podéis sustituir por aceite de coco o por aceite de oliva. En el caso del aceite de oliva os recomiendo que sea un aceite de oliva suave para que no le dé mucho sabor. Para la elaboración de recetas de repostería a mí me gusta utilizar el aceite de girasol, así que le voy a añadir 2 cucharadas soperas, que son de las cucharitas medidoras. Vamos a añadirle también un huevo entero. Yo suelo utilizar huevos L, podéis utilizar también el huevo M
que también más o menos con las mismas cantidades os irá bien. Si le ponéis un huevo un poquito más grande, siempre os va a quedar un poquito más esponjoso. Bueno, ahora vamos a añadirle también el azúcar. Muchos me soléis decir que a ver, ¿por qué utilizo azúcar? No, pues porque lo utilizo en cantidades muy controladas y no es un ingrediente de uso habitual. El único azúcar que, por ejemplo, lo tomo yo personalmente a lo largo del día, azúcar es una cucharadita de azúcar que le echo al café del desayuno. El resto del día no consumo más azúcar blanca, con lo cual creo que de vez en cuando me puedo permitir tomarme un bizcocho o unas galletas elaboradas con azúcar. Eso sí, la cantidad de azúcar siempre en todas mis recetas está reducida, es muchísimo más bajita, menos cantidad que en cualquier otra receta que podáis encontrar de bizcochos o recetas dulces, porque suelo dividir la cantidad a un tercio o a la mitad, dependiendo del tipo de receta. Así que ahora vamos a remover para mezclar bien los tres ingredientes: el aceite de girasol, el huevo y el azúcar, y vamos a ver que se nos pone una mezcla así como un poco blanquecina, un poco espumosa, y eso va a hacer que nos quede más esponjoso también el bizcocho. La textura del bizcocho que obtenemos hecho en el microondas, en la taza, no es la misma que la que vamos a obtener horneando un bizcocho grande o horneando unas magdalenas. Pero bueno, para un ratito o un desayuno rápido o una merienda rápida, pues también está bastante bien. Una vez que ya tenemos la mezcla más o menos, ya veis que se está poniendo blanquecina, un poco espumosa, vamos a añadirle la ralladura de medio limón. La ralladura de limón es muy aromática y le vamos a poner, ya veis que bastante cantidad para las 2 tacitas, con lo cual esto nos va a dar un aroma exquisito en nuestro mug cake. ¿Qué pasa cuando añadimos la ralladura de limón en el horno? El horneado es muy largo, lleva bastante tiempo para un bizcocho de unas dimensiones normales, y esto hace que esos aromas de la ralladura de limón se evaporen mucho más rápidamente y se pierdan en parte. Por eso muchas veces cuando añadimos ralladura de limón en un bizcocho no nos da mucho sabor y solemos necesitar añadir también un poquito de zumo de limón. Bueno, en este caso con la ralladura va a ser suficiente. Y en este recipiente tengo medidas ya las 3 cucharadas, como la cucharada que os he enseñado antes, de harina integral. Por eso no la voy a pasar por el cedazo, porque si no perdería toda la fibra o el salvado que contiene la harina integral. Como es poca cantidad, la he hecho de golpe. Y le voy a añadir también ya la levadura, 1/4 de cucharita, que sería esta cucharita que marca aquí que tiene 1/4 de capacidad. Y esta sería la que voy a coger de levadura, también enrasada, por supuesto. Así que vamos a mezclar ahora los ingredientes que quedan, que son la harina y la levadura, hasta que estén bien integradas. Bueno, aquí tenéis lo que os he explicado antes. En lugar de una taza grande, así alta, lo que vamos a hacer es utilizar 2 tazas un poco más pequeñas, y así tenemos la ración controlada. Así que dividimos la mitad de la masa en una taza y la otra mitad en la otra. La repartimos en partes iguales. Es posible que no nos llene hasta arriba, que no nos suba del todo, pero lo que queremos es controlar la cantidad de dulce que estamos tomando. Una vez que tenemos las tacitas ya con su cantidad de masa, lo que vamos a hacer es llevarlas al microondas. En el microondas tendremos que poner a máxima potencia, que la más normal suele ser entre 800 y 850 vatios. Vamos a colocar las tazas, y si el microondas es así redondo, en las esquinas, nunca en el centro. Y nos vamos a fijar que las asas estén hacia afuera. Y después de 1 minuto, primero le daremos 1 minuto de cocción, después del minuto vamos a poner las asas hacia adentro, hacia el centro del círculo del plato giratorio, y de esa forma nos vamos a asegurar que se cocinan igual por las dos formas, por los dos lados. Sabéis que los microondas rebotan las ondas y entonces no cocinan por igual en el centro, es donde menos cocinan, por eso es mejor colocar en el exterior del plato. Bueno, y ahora están recién sacados del microondas, todavía queman hasta las tazas. Tendréis que esperar un poquito para tomarlo, porque si no os vais a quemar, pero lo podéis tomar templadito o lo podéis dejar reposar un poquito. Veis que se separa de los bordes, es posible que la mayoría de las veces, si lo frotamos aunque sea un poquito con un cuchillo, lo podremos voltear y servirlo también en un platito. Y ahora os voy a dar una idea, una recomendación también para tomarlo. Bueno, una no, 2. Hay algunas veces
que si os pasáis de tiempo puede ser que se os quede un poco seco el bizcocho, el mug cake que hemos preparado. Entonces lo que podéis hacer es añadirle nada, una cucharada de leche o de café o de leche con cacao, lo que a vosotros os guste, y de esa forma lo vais a humedecer y va a ser dejarlo un ratito reposar y va a ser mucho más agradable. Con una cucharada será más que suficiente. Otra forma de consumirlo, como os he dicho antes, le dais la vuelta, que yo ahora todavía no puedo porque está muy caliente, y lo acompañáis de fruta, por ejemplo de plátano, de unas fresas, de la fruta que tengáis en ese momento, y entonces ya tenéis un desayuno completísimo. Así que espero que vayáis poniendo en práctica también este tipo de recetas. Lo más importante, como veis, es que tenemos la ración controlada y además hemos reducido la cantidad de azúcar respecto a otras recetas. Y una reflexión para que os deis cuenta de por qué divido la cantidad a medias. Las recetas normales de bizcocho que os enseño a preparar, las que van en un molde aproximadamente de unos 24-26 centímetros, llevan 3 huevos y las raciones se suelen contar entre 8 o 10 personas. Esta receta lleva un huevo, si os la coméis entera os estáis comiendo la ración, vamos a decir que de 3 personas. Así que espero que vayáis poniendo en práctica también estos truquitos para controlar las raciones que tomáis. Y como siempre os pido, like al vídeo. Espero que estéis ya todos suscritos al canal y si no ya sabéis que tenéis el botón de suscribirse para pinchar ahora mismo. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.